Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Es un honor, es un gozo, un privilegio poderles saludar en esta hora y traerles una palabra de esperanza, de aliento, de libertad. Bienvenidos. Estamos estudiando en este devocional diario de Casa de Oración Radio Online la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y la hemos titulado, toda la serie de estudios que estamos desarrollando, El pasaporte a la libertad. Porque si usted ha venido haciendo el estudio de este hermoso texto bíblico, quiero decirle que usted va a entender lo que significa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo comenzó a predicar la experiencia que él tuvo, el encuentro con Jesucristo, cómo Dios le reveló que ahora nosotros somos salvos por gracia. Eso significa regalo de Dios no merecido. Por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pues es un don. La palabra don significa regalo de Dios. Y esto le enseñó Pablo a la iglesia de Gálatas. Pero resulta que con el pasar de los días, la gente decía, sí, amén, gloria a Dios, somos salvos por gracia, pero tenemos que conservar la ley, pero tenemos que guardar la ley. Es que la ley no la dio Dios, es que la ley es muy importante, es que la ley hay que cumplirla. Guardar el sábado, la circuncisión, hay que guardar las fechas, santificar las fiestas y todo lo demás que enseña la ley. Entonces, Pablo escribe en Gálatas capítulo 3 la siguiente recomendación. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Voy a explicarle esto. Presentarle a alguien Jesucristo crucificado significa presentarle el evangelio completo. La obra de Dios terminada. La obra de Jesús terminada. Predicar el evangelio completo, la gracia de Dios, que somos salvos por fe y no por obras, eso significa creer lo correcto. Pero resulta que se mezclaron algunos hipócritas, dice Pablo en el contexto, es decir, ya lo estudiamos antes, algunos hipócritas que enseñaban a la gente que tenían que judaizar. ¿Qué es judaizar? Tener prácticas de la cultura judía y de las leyes judías y de la ley de Moisés. Eso es judaizar. Por eso hoy en día cualquier movimiento que pretenda hacer lo mismo está entrando en insensatez. Y eso no es correcto. Y entonces ya el apóstol Pablo, con un tono un poquitico más alto, les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar significa encantar, hipnotizar. ¿Quién os fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad que nos hace libres. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad de la salvación por fe. Dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Entonces Pablo les hace una pregunta para ver quiénes están en la sana doctrina y quiénes no. Les dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Por qué pregunta Pablo esto? Porque siempre que ellos predicaban a Jesucristo y la gracia de Dios,
el Espíritu Santo venía y respaldaba la predicación, tocaba a las personas, los llenaba, la gente hablaba en lenguas. Era una manifestación de Dios gloriosa y la gente estaba feliz con el Espíritu Santo, cosa que no sucedía antes de que Jesucristo hubiese sido glorificado. En los tiempos de la ley eso no ocurría. Y entonces Pablo les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Entonces obviamente la gente le decía: no, pues apóstol, por creer con fe, por oír con fe, recibimos al Espíritu Santo. Entonces Pablo les exhorta y les dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Qué significa esto? Que si usted ha comenzado a creer en Dios por fe y ahora quiere mezclarle las obras de la ley, usted va a terminar en la carne. Verso 4: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo insiste que el error doctrinal en que está cayendo la iglesia de Gálatas es: me queda muy difícil, decían los gálatas, creer que solamente por creer en Jesucristo soy salvo. No, eso hay que meterle alguna obra, alguna actividad, algún evento. Y es que mire, yo quiero decirle, esta discusión hasta el sol de hoy se presenta en muchos cristianos. Pero yo quiero decirle, como Pablo, hoy, ¿cuál es la sana doctrina? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Quiero decirle algo: la ley condena, la gracia salva. Quiero decirle, la ley demanda: haz esto y aquello y vivirás. Haz esto y aquello y vivirás. La gracia da por fe. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que, a partir de hoy, separar la ley y la gracia. No podemos mezclarlas, porque desde otro punto de vista, ahí es cuando Apocalipsis, el Señor dice: porque sois tibios, os vomitaré de mi boca. ¿Qué es la tibieza? La tibieza es cuando usted mezcla la gracia y la ley. Es decir, Cristo murió por mí, amén, pero yo tengo que subir Monserrate a pie. Yo tengo que irme a Buga a pie, Buga es una ciudad idólatra, digámoslo, aquí en el Valle del Cauca, donde está el Señor de los Milagros, la estatua grandísima, y la gente va a pie y de rodillas, y la gente se flagela, la gente se crucifica. Es que a la gente le queda difícil creer que solamente por la fe somos salvos. Entonces la gente dice: no, yo necesito hacer algo. Hay que hacer algo, pagar penitencias, hay que diezmar y ofrendar para ser salvos, hay que hacer esto y aquello. Y no. Usted se salva solo por creer en Jesucristo. Y por eso es que el apóstol Pablo, aquí en Gálatas, hace semejante explicación. El Espíritu Santo se recibe por fe, por amor, por gracia y no por las obras de la ley. Entonces comienzan a surgir las preguntas: ¿entonces la ley es mala? Y yo le respondo como Pablo: en ninguna manera. Sino que la ley fue puesta para que nosotros llegásemos a reconocer que necesitábamos un Salvador. ¿Por qué? Porque si la ley no dice no adulterarás, todo el mundo adulteraría. Y entonces, como no hay ley, todo el mundo diría: fresco, no pasa nada. Pero como la ley dice no adulterarás, entonces ¿qué hace uno? Señor, necesito que me perdones, que me laves, que me limpies, que me purifiques, y ahora yo soy libre de la maldición de la ley. A partir de hoy y de este momento, Gálatas capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo comienza a hacer un relato
de cómo es que funciona la gracia y la ley en la Biblia y cómo es que se revela el evangelio de la gracia, el pacto de Dios con Abraham, que Abraham tuvo, oiga bien, Abraham tuvo un hijo con una mujer esclava, Agar. Y ese hijo de Abraham fue el dolor de cabeza de todo el pueblo de Israel, porque fue un hijo adquirido en el afán y en la obra. Y después tuvo otro hijo, que es Isaac. Isaac lo tuvo con la mujer propia, con Sara. Ese es el hijo de la promesa. El otro fue el hijo del afán. Si usted recuerda la historia, Abraham era de casi 100 años, y Sarai, la esposa, era estéril. Y Dios dijo: Abraham, te voy a dar un hijo. Perfecto. Y entonces habló con Sara y dijo: mira, Dios me dijo que nos va a dar un hijo. Y Sara dijo: no, Dios está loco. No puede ser si yo soy estéril. Ah, ya, tengo una idea. Eso es en la carne. Eso se llama obras, actuar en la carne. Dijo Sarai, debe ser que Dios te va a dar un hijo, pero con la esclava que era de Egipto, la empleada del servicio, se llamaba Agar. Y Abraham dijo: ¿será que es con la empleada? En ese tiempo le decían esclava. Dijo: pues sí, no hay otra forma. Y fue y durmió con Agar y la embarazó. Eso se llama actuar en la carne. O sea que los que actúan bajo la ley actúan bajo la carne, y los que actúan bajo la gracia actúan por la fe. Sí, Dios permitió que Agar tuviera un hijo llamado Ismael, y Agar, que es la mamá, es la madre, digámoslo así, de la ley y del actuar por obras. Pero después Dios dijo: no era con ella, es con Sara, tu esposa, que te voy a dar un hijo. Después Dios hizo el milagro, que aquí es donde está la bendición, y cumplió su promesa en Abraham. Y Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo llamado Isaac. Entonces Sara es la madre, digámoslo así, de esa generación de fe, de las promesas de Dios, de la gracia. Pero Agar existe e Ismael existe, y ellos son representantes, digámoslo, de la ley. Y ya después les voy a explicar por qué en el próximo capítulo. Dejémoslo por hoy, porque esto es un devocional, pero aquí nos divertimos, disfrutamos la vida estudiando la palabra, que es tan apasionante. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra gloriosa. Entregamos este tiempo en tus manos. Te adoramos, Dios. Hoy entendemos que somos salvos por gracia, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendice a cada persona que participa de este devocional. Hoy ponemos este día en tus manos. Declaramos que hoy es un día de bendición, y esta semana que comienza, declaramos que es una semana de abundancia, de prosperidad, de libertad, de salud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Un abrazo fraternal para todos. Dios les bendiga y hasta mañana.